episodio colaborativo entre Fine y Sofi. Vamos a presentarnos primero. Mi nombre es Marix Aguirre de la agrupación Sisterhood of Internationalists del podcast Charlando con Sofi, y me encuentro con Akemi. ¿Qué tal? Mi nombre es Akemi, yo vengo de Female Voices in Economics, FINE, y con el podcast Red de FINE. Bueno, ahora pasando ya a la entrevista como tal, primero tenemos el gusto de contar con Gabriela Espinar, que es economista e investigadora en la Red de Estudios para el Desarrollo, egresada del UPC. Tiene más de 5 años de experiencia en política fiscal, análisis macroeconómico y política pública entre instituciones públicas. Sus líneas de investigación incluyen sostenibilidad fiscal, género e inclusión financiera en economías emergentes. Bueno, voy a darle el pase también para que se presente un poquito más. Así que un gusto tenerte acá. Muchas gracias, chicas, por la invitación y estoy encantada de poder participar de esta linda colaboración. Primero, para la primera pregunta, vamos a hablar sobre el contexto, que es obviamente el mundial que está ocurriendo ahora. Mi pregunta va: ¿cómo deberíamos evaluar económicamente el mundial del 2026? ¿Cuáles son los indicadores específicos, más allá, claro, del PBI agregado que todos conocemos? ¿Serían los más apropiados para determinar si realmente fue una inversión rentable en los 3 países que ahorita están, Estados Unidos, México y Canadá? Sí, definitivamente este mundial se está perfilando como el más grande en toda la historia. Es la primera vez que lo organizan 3 países distintos, Estados Unidos, México y Canadá. Van a haber 48 selecciones y 104 partidos, que prácticamente son 40 partidos adicional desde la última edición en Qatar 2022. Y más allá del PBI, como bien mencionas, que se estiman, hay estimaciones que, el de la FIFA, para ser más específica, que van a mover más de 40.000 millones de dólares, estos son 40 billones de dólares, en diferentes sectores como el transporte, el turismo, la gastronomía, el hospedaje. Más allá de eso, se generan también bastantes empleos, ¿no? Cuando se mueve la economía, cuando hay este tipo de mega eventos, se generan empleos y se está estimando entre 600.000 a 800.000 empleos, muchos ligados a la construcción, que como bien mencionan son temporales, no son empleos que vayan a ser más permanentes. Y sobre todo el sector turismo. Se espera que haya mucho movimiento turista, sobre todo en México, Estados Unidos y Canadá. Claro está, en México se estaba estimando que podrían llegar 5 millones de turistas. Esto es un número bastante grande. Sin embargo, también hay quienes tienen estimaciones más moderadas y estiman que van a llegar 1 millón de turistas, ¿no? Entonces ahí la pregunta es: ¿qué tan preparados están los países para recibir también a esta cantidad de turistas? Y también, ¿cuál es la calidad de empleo que se está generando, por ejemplo, en construcción, en los hospedajes, en la gastronomía? En el caso específico de México, donde más se están generando empleos es en el sector hotelero, gastronómico. Ok, entonces en esta línea de esa pregunta queríamos consultarle a usted que incluso cuando el mundial logra generar la actividad económica durante su organización, como usted lo menciona, persiste una pregunta fundamental, que es: ¿qué ocurre una vez que el torneo termina? ¿Qué factores determinan que el mundial deje un legado de desarrollo sostenible y no termine generando beneficios principalmente temporales o infraestructuras subutilizadas, por ejemplo? Bueno, lo que mencionas definitivamente ha ocurrido. 2 casos bien específicos lo demuestran, y es el caso de Brasil. El mundial que se desarrolló en Brasil generó una inversión muy grande. Fueron más o menos 19 billones de dólares que se invirtieron, definitivamente, sobre todo en infraestructura de estadios, en infraestructura que ha quedado subutilizada y que se conoce como los elefantes blancos, ¿no? Tener un estadio de esa magnitud es muy caro de mantener, requiere también mucha organización que lastimosamente muchos países no las tienen. En el caso de Brasil, por ejemplo, en Brasilia, uno de estos estadios creo que al final terminó siendo un estacionamiento. Entonces, depende mucho de la capacidad institucional, de la capacidad que tiene el Estado y las autoridades de cada país para realmente poder aprovechar este megaevento, porque un megaevento definitivamente no tiene un impacto en el desarrollo a largo plazo.
Lo que sí puede hacerse definitivamente es generar esta imagen, tener de cierta manera proyectar su imagen al mundo como un país que tiene la capacidad organizativa para este tipo de eventos, que tiene la capacidad para poder recibir a muchos turistas, y definitivamente al final es un tema de posicionamiento de marca también, que puede generar que algunos países hayan tenido ciertos tratados comerciales, que puedan tener mayor contacto con organismos multilaterales, que hayan podido tener beneficios dentro de sus relaciones internacionales. Perfecto. Más allá, claro, de los beneficios económicos que ya nos comentaste, ¿qué tan real cree usted que esta dimensión geopolítica del mundial, y cómo cree que jugará ese factor en una edición organizada por 3 democracias como Estados Unidos, México y Canadá, donde no existe un relato político único ni centralizado como en una sede autoritaria? Sí, definitivamente el contexto donde se están desarrollando ahorita, bueno, el contexto en el que se está desarrollando el mundial es un contexto geopolítico también lleno de tensiones, de guerras. Estados Unidos ahorita está en guerra con Irán y la selección iraní está participando en el mundial, y de hecho ya hay ciertas acciones que se han tomado desde el gobierno norteamericano, estadounidense, que ponen en desventaja a la selección iraní, ¿no? Por ejemplo, la selección iraní tiene que jugar un partido, y ni bien termina ese partido, tener que hospedarse en México. Eso definitivamente los pone en desventaja, hay cierto desgaste físico. Entonces, también hemos visto que la administración de Donald Trump tiene políticas migratorias que son bastante estrictas, entonces se han denegado visados a árbitros que han sido importantes. Uno es el caso de un árbitro somalí. Entonces, definitivamente es un contexto internacional bastante tenso, donde cada país trata de posicionar sus intereses y de ver cuál es la imagen que quiere transmitir al mundo, pero no podemos negar de que ahorita los conflictos sociales, los conflictos internacionales están dominando, y este mega evento puede servir para que ciertos dirigentes políticos de la misma selección de deporte puedan de cierta manera olvidarse de eso momentáneamente y centrarse en los valores deportivos, en las pasiones que despierta al final este deporte, que es el fútbol. Ahí también hay de cierta manera un ánimo latinoamericano mucho más fuerte, mucho más presente. Los latinoamericanos disfrutamos y vivimos, es un deporte que para nosotros es parte de nuestro día a día, despierta muchas pasiones. No es el caso de Estados Unidos, entonces de cierta manera Estados Unidos está tratando de promover también más este deporte en su país. Ok, muchísimas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, como estabas mencionando, a medida que se está desarrollando el Mundial de 2026, hemos visto que hay distintos sectores que se han desarrollado bastante, como el comercio internacional, como el aumento de visitas en servicios turísticos, por ejemplo, la alta demanda, transporte aéreo, hotelería, como usted mencionaba, mientras empresas y cadenas de suministros se han adaptado a un flujo mayor de consumidores y sobre todo de operaciones comerciales. Como ahora el Mundial está en marcha y se está realizando en realidad, ¿qué impactos concretos usted considera que podemos identificar en el comercio internacional y qué oportunidades podrían aprovechar las empresas para convertir este dinamismo temporal en beneficios a largo plazo como tal? Definitivamente uno se basa en la infraestructura, ¿no? La infraestructura que no debe centrarse únicamente en infraestructura deportiva, sino también en el sector transporte, que es uno que más se reactiva con este tipo de eventos, ¿no? Ya sea carreteras, aeropuertos, etcétera. Y ese tipo de inversión en particular sí puede ser un mayor multiplicador económico, en cuanto pueda hacer que la ciudad sea un poco más ordenada, en cuanto pueda hacer que pueda haber mayor productividad. Sin embargo, sí hay casos donde definitivamente el caso particular de Qatar, por ejemplo, invirtió $200 mil millones, o sea, 200 billones de dólares
para poder llevar el Mundial de Qatar 2022 y un poco también quizás ligado con la pregunta anterior, esto de cierta manera le sirvió a Qatar para poder utilizar un poco esta táctica de sport washing y limpiar un poco su imagen, ¿no? Qatar es al final un país donde los derechos laborales o de los derechos humanos todavía están prácticamente no se respetan, donde la desigualdad y las brechas de género todavía son muy grandes y definitivamente esa fuerte inversión que hizo no ha tenido los retornos económicos, pero sí le ha servido para mostrar que es un país que puede organizar, que tiene instituciones capaces de organizar este tipo de mega eventos. En cuanto a Estados Unidos, México y Canadá son países que están bastante conectados, que cooperan internacionalmente, tienen tratados de libre comercio. Sin embargo, también ahorita se están viendo modificaciones en el tratado de ellos, están en conversaciones para poder modificarlo y cada país definitivamente va a tener que poner y priorizar sus intereses, ¿no? Hay aquí también quizás un poco más un análisis económico de estos tres países. Ahorita todos están enfrentando ciertos problemas económicos. En el caso de Estados Unidos, la inflación, por ejemplo. Hay también una desaceleración de la economía. En el caso de México también es una economía que está cada vez avanzando más lento. En los últimos 30 años ha crecido aproximadamente 2.5%. Y también tienen problemas sociales que comparten, ¿no? Creo que los tres países comparten problemas migratorios, por ejemplo, ¿no? La economía de México depende mucho de las remesas. Las remesas son este dinero que reciben de sus familiares en el extranjero. Más o menos las remesas en México representan el 5% de su PBI, que es bastante dinero, ¿no? Y con la administración de Donald Trump se ha hecho mucho más seguimiento en el tema de las remesas, se estaban poniendo costos al envío de las remesas. Entonces, por ejemplo, en 2025, luego de 11 años, las remesas que recibió México cayeron, ¿no? Entonces, definitivamente ahorita hay muchos problemas y muchos desafíos que enfrentan estos tres países, ya sean políticas migratorias, ya sean temas económicos, una economía que crece cada vez más lento. En el caso particular de México hay una debilidad institucional muy fuerte que definitivamente no puede contrarrestar el problema que México arrastra por décadas, que es la inseguridad. La inseguridad en México que está dominada por economías ilícitas como el narcotráfico, estas redes y estas mafias que definitivamente también mueven muchísimo dinero en la economía mexicana, pero que definitivamente son una amenaza para el país. Bueno, yendo con otra pregunta, ya que nos comentó más sobre los tratados comerciales que hay entre los países y también la coyuntura que tienes sobre las tensiones migratorias en estos tres socios, ¿usted cree que el Mundial puede convertirse en una herramienta de diplomacia que suavice estas tensiones entre Estados Unidos, Canadá y México, o el evento corre el riesgo de quedar eclipsada por la coyuntura política? Sí, puede ser un evento o sea, puede ser como una herramienta de diplomacia deportiva, definitivamente. Sin embargo, no creo que puedan tener resultados inmediatos o a corto plazo, ¿no? Creo que, por ejemplo, la firma del tratado y las condiciones que van a haber pueden, por ejemplo, venir un poco de ciertos resultados y de cómo es que están yendo las relaciones ahorita en el contexto de esta ejecución del Mundial. Sin embargo, sí creo que no va a tener un impacto muy fuerte en cuanto a lo que estás mencionando, ¿no? También ahí quizás me gustaría añadir un tema un poco más económico, ligado un poco más a la economía, que hay un estudio que menciona, que es de un economista y matemático alemán, se llama Joachim Clement, y él menciona que hay varios factores que pueden determinar también el desempeño del fútbol, ¿no? Me parece bien importante cómo es que el desempeño de todas las selecciones de los diversos países no solamente depende de
el fútbol en sí mismo, sino hay ciertas condiciones que son factores económicos y sociales que pueden de cierta manera predecir un poco el resultado, ¿no? Este economista, por ejemplo, menciona que los países que usualmente han ganado el mundial son países que viven en climas moderados. Por ejemplo, que la temperatura que facilita que los países puedan ganar es 14 grados Celsius. Entonces son climas que no son ni muy fríos ni muy cálidos, ¿no? Y aquí otro de los factores es, por ejemplo, el ingreso del PBI per cápita, ¿no? El PBI per cápita, cuánto dinero es que tiene un país, qué tan grande es también la población. A medida que el país tiene una población más grande, tiene mayores posibilidades de ganar el mundial, y eso lo hemos visto también con economías como Brasil, como Alemania, que definitivamente tienen 80 millones de habitantes, más de 100 millones de habitantes. Y también otra de las cosas es temas de, por ejemplo, ligado un poco al ingreso del PBI per cápita. Es curioso porque la relación tiene una forma de U, es decir, a medida que un país es más rico o ya pasa cierto umbral, ya no necesariamente tener más PBI te da mayores probabilidades de ganar el mundial. Esto quiere decir que a medida que un país es más rico, puede tener otras actividades de entretenimiento, ¿no? Y sí, entonces hay diversos factores que pueden crear las condiciones para que un país pueda ganar el mundial, y de hecho este economista con su modelo incorpora también otras variables como por ejemplo el ranking FIFA, ¿no? Cómo es que este país está en este ranking que mide el desempeño de los países en la FIFA. Y sí, ¿no? O sea, al final lo importante es que los países puedan invertir en las condiciones para que sus selecciones puedan desenvolverse bien en la cancha. Una última pregunta ya para terminar la entrevista como tal. Después de analizar los costos, el tema de los beneficios y los efectos económicos y geopolíticos de los mundiales, ¿cree usted que este tipo de mega eventos, por ejemplo, siguen siendo una apuesta inteligente para los países, o estamos entrando en una etapa en la que su valor económico y estratégico empieza a ser cuestionado? Y una última pregunta en relación a esta es, ¿qué lecciones podemos ver del Mundial 2026 que nos puede dejar para economías emergentes como es el peruano? Definitivamente poder ser un país que organiza este tipo de eventos te genera ciertos beneficios, ¿no? Te genera el beneficio de poder brindar tu marca país al mundo en general, poder posicionarte como un país que tiene la capacidad organizativa, que tiene instituciones sólidas, que tiene buena capacidad de gestión. No obstante, el impacto económico, ya sea en la propia economía, que muchas veces es de muy corto plazo, es decir, por ejemplo, en el caso específico de México, se estima que organizar este mega evento pueda ayudar a que su economía pueda crecer 0.1% más, 0.1.3% más, algunas estimaciones un poco más optimistas. Sin embargo, al final va a depender de qué tan fuertes son las instituciones del país, qué tan capaz está, cuáles son las relaciones también internacionales que quiere y a qué plazo las va a ver, ¿no? Por ejemplo, el tema de la infraestructura. Muchas veces hemos visto ya en el caso de, por ejemplo, Sudáfrica, Qatar y Brasil, que invertir tanto en infraestructura que al final no se vaya a usar realmente no tiene ningún impacto en el desarrollo económico en ese país porque tenía otras prioridades. Entonces es muy importante tener en claro cuáles son las prioridades del país, ¿no? Si es que a este país hoy en día una de las prioridades que tiene es la inseguridad, definitivamente invertir en un estadio y saber que no hay una planificación, que eso es lo más importante, poder tener una planificación a largo plazo. Ya, está bien, estoy invirtiendo en este estadio, pero realmente voy a convocar a más gente, voy a tener una selección, voy a invertir en capacitar a los deportistas. Entonces, si no hay una planificación a largo plazo con esa infraestructura, definitivamente no es rentable y se vuelve más bien un costo que el país ha incurrido, ¿no? Definitivamente el fútbol es una pasión que involucra a muchísimas personas.
es una herramienta que une a diversas nacionalidades y que nos hace de cierta manera olvidar un poco muchas veces ciertas tensiones. Sin embargo, en nuestro país, en el Perú, el deporte todavía no está muy incluido dentro de nuestra cultura. El Estado todavía no está invirtiendo, el presupuesto no se ejecuta de prácticamente todos los estadios o la infraestructura deportiva que nosotros tenemos. Más del 60% no está en condiciones adecuadas, entonces es importante que nosotras podamos, en general que nosotros como país podamos crear las condiciones para que más chicos, más personas, más chicos, chicas, puedan seguir estas pasiones. Muchas gracias a Gabriela por haber aceptado la invitación. Espero te haya gustado mucho conversar con nosotras. Y bueno, esto sería lo último por nuestro lado sobre este podcast en conjunto con Charlando con Sofi y Red Define. Muchas gracias. Gracias.